Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Otra vez aquí en Libro Abierto, mi nombre es Roberto Olazábal, me cuento con Guillermo Zarzosa y hoy conversaremos con Brenda Vallejo. Brenda dirige el programa Culturama, también es productora y conductora en Radio Latina. Hola Brenda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Guillermo? Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, ahora me estoy dedicando mucho a lo que es la conducción y la producción. Cuéntanos un poco más sobre tu experiencia de vida. Sé que estás estudiando economía también, pero también eres una apasionada lectora y escritora de poesía. Bueno, en realidad yo estudio Economía y Negocios Internacionales en la Universidad de San. He llevado distintos cursos relacionados a mi carrera en cuanto a finanzas, economía, en la Cámara de Comercio de Lima, en el Colegio de Economistas de Lima. Estudio inglés, francés, italiano. Pero por otro lado también hay un tema que a mí me importa mucho, que es el tema cultural y el tema de las artes, ¿no? De por sí yo soy bailarina profesional de tango y desde muy niña siempre he estado ligada al tema de la cultura. Y a raíz de ello nace mi programa Culturama, ¿no? Culturama con Brenda Vallejo, en el cual pues tocamos temas tanto de cultura como de otros que pueden ser ciencia, arqueología, historia. Muchas veces también tocamos temas de actualidad, promovemos también lo que es los negocios, el emprendimiento. Y por otro lado, así como tú bien mencionabas, también me gusta mucho la literatura, por ello escribo más que nada poemas, ¿no? Y Brenda, dinos, ¿cómo ha sido para ti esta pandemia en los proyectos? ¿Has estado abocada a escribir más poesía, quizás? Bueno, la pandemia, digamos, para todos ha sido un reto significativo, ¿no? En cuanto al tema de salud, digamos, yo he tenido muchísimas enseñanzas, he aprendido muchísimo de filosofía, ¿no? He tenido que leer bastante para, digamos, de una manera contrarrestar la soledad que uno siente, ¿no? Muchas veces estás acostumbrado a un ritmo en el cual frecuentas gran cantidad de personas por las mismas actividades que haces, pero luego da un golpe como este y te toma el tiempo de reencontrarte a ti mismo, más tiempo del que ya estabas acostumbrado, ¿no? Entonces, sí, me sumergí bastante en la literatura y por otro lado también impulsé mucho lo que es Culturama en medios, ¿no?, digitales, que fue una ventaja ahora por la pandemia utilizar redes sociales y lo sigo trabajando, ¿no? Ahora ya estamos en televisión, en radio y seguimos con todo este proyecto. Hola Brenda, muchas gracias por estar aquí. Y como tú misma dices, te has involucrado bastante con el tema de la literatura desde un propio afán personal. Dinos, ¿cómo es esta relación de ti con la literatura? Y dinos también un poco sobre de qué va tu narrativa, tu tipo de poesía. Muy bien, en realidad yo tengo una afinidad, digamos, muy familiar con la literatura, debido a que en mi familia existen muchas personas que escriben, ¿no? En realidad por Vallejo, sabemos que César Vallejo viene a ser familiar, no cercano, directo, pero sí, digamos, es primo lejano de mi tía abuela, ¿no? Entonces de ahí viene, digamos, mucho el gusto por la poesía y también, bueno, siempre ha habido mucha afinidad. Mi papá, por ejemplo, él siempre es una persona que nos inculcó la lectura desde niños y prácticamente empecé leyendo mucho a Vargas Llosa, ¿no? Ahora la poesía, digo yo, es un verso libre. Pueden encontrar también un poco, digamos, tanto de poesía erótica como una poesía un poco más, digamos, libre, ¿no? Van a encontrar distintos tipos. Pero yo aún no los publico, digamos, por un tema de que recién estoy encontrando un poco la soltura de ese tema, ¿no? Brenda, nos has traído una primicia y has ofrecido leernos uno de estos poemas que has escrito ahora. Este poema se titula Divino Pecado y se los dedico con mucho cariño a todos los que nos están escuchando. Fermenta mis fluidos con la divinidad de tus rezos. Exprime mis uvas jugosas de Dios. Ven y bebe mi vino fértil y espumoso. Sáciate con mi sombría perdición. Envenénate con el perfume de mi odio.
clava tu nombre en mi tímida garganta. Sumerjámonos en agua bendita. Hazme pecar hasta volverme santa. Enredémonos en los rosales ardientes de nuestros besos, juntos, hasta embriagarnos de necedad. Escapemos al abismo efímero del tiempo, porque para morir hace falta vivir más. Ata tus intentos a mis labios mudos. Suicídate de tanto sollozar. Anhela la respuesta perdida y despídete, porque este es el fin. Con mucho cariño para ustedes. Wow, qué bonito. ¿Hay un antes y un después de este poema en tu vida? Sí, hay un antes y un después, porque explica mucho lo que es el juego con el pecado y la divinidad, ¿no? Y es que cuando somos niños vivimos en un mundo, digamos, puro, ¿no? Entonces, todo lo relacionamos muchas veces lo divino con la pureza, con la divinidad de Dios, pero llegas a una edad en la que te das cuenta que no existe blanco sin negro, ¿no? Y que existe un juego muchas veces, digamos, en la lujuria, que hace que ese blanco que existe haga que ese negro sea más intenso, ¿no? Entonces, si tú te lo pones a ver, digamos, desde un plano más erótico, encuentras en lo que no se debe hacer una pasión o un gusto por lo prohibido. Entonces, más o menos de eso habla el poema, ¿no? De jugar con lo bueno y con lo malo y al camino que te diriges, digamos, jugando con un fuego, ¿no? Jugando con lo prohibido. Pero en el plano sensual depende, creo yo, de la pareja, de lo que puede ser prohibido o no. O tú piensas que hay algunas prohibiciones que están establecidas por otros medios, o sea, no religioso, no psicológico, cosas así. Principalmente religiosos, y bueno, yo estudié en un colegio religioso, entonces tenía una educación bastante restringida con ese tema, ¿no? Y claro que tocar un poco el tema de la divinidad, de lo religioso con el tema sexual, es, digamos, un conjunto de palabras que muchas veces puede despertar incluso hasta odio en algunos miembros de la religión, ¿no? Particularmente pienso que muchas de las madres religiosas con las que he crecido odiarían este poema, ¿no? Entonces es un cuanto controversial en mi vida, ¿no? Es notable esa ambigüedad, tanto en la sociedad, también en el poema, con lo prohibido, con lo que se debe hacer, con lo que no se debe hacer, con la sociedad, la religión. Y como tú misma decías, una parte de tu vida es ligada a la religión. Y ahora que escribes y muestras este poema, ¿tú cómo dirías que estás afrontando y rompiendo esa valla que deberíamos en realidad pues romper todos, ¿no? Las de ser la libre expresión. ¿Tú cómo rompes esa valla? ¿Cómo te encuentras en ese pues nuevo panorama ante eso? Y ya más personalmente, ¿cómo es tu forma creativa de manifestar los poemas? Bueno, yo creo que en un principio una persona tiene que desligarse de muchos prejuicios, ¿no? Hay muchísimos comentarios de personas en la actualidad en donde tachan indudablemente a personas que realmente solo están experimentando la vida, ¿no? De por sí la religión es una opción, no una obligación. Y yo respeto muchísimos puntos de vista, jamás faltaría el respeto a ninguna religión para nada. Pero en cuanto al tema de la libre expresión, considero que llega en parte con la madurez femenina mía, que he podido un poco plasmar algunos pensamientos en poemas, ¿no? Los he transformado poesía y pienso que es parte de una persona el sentirse libre y si no tienes, digamos, ataduras o no eres esclavo a algo, pues dejar que la creatividad fluya sin perjuicios, ¿no? Simplemente eres tú con las palabras y dejas que tu corazón diga lo que sientes, ¿no? Justo acabas de decir una palabra clave que dijiste es madura o madurez.
¿Cómo una persona, una mujer, llega a ese punto de madurez donde puede expresar sus opiniones sin tener pues en cuenta o teniendo en cuenta las opiniones de los demás, pero ser libre de manera artística? Yo creo que nunca se termina de aprender ni de madurar, ¿no? Es más, yo pienso que hasta la persona más sabia del planeta puede seguir aprendiendo, seguir adquiriendo conocimientos y también sabiduría, ¿no? Porque una cosa es, digamos, aprender algo de memoria y otra muy diferente es aprender lecciones de vida, ¿no? Eso es lo que nos hace prácticamente madurar. Y creo que nunca terminas de hacerlo, ¿no? De hecho, puedes llegar a una etapa en la madurez, fisiológicamente hablando, en la que ya estás apto para ciertas cosas, ¿no? Como lo que es ahora reflejado con este poema, ¿no? No vamos a pensar que una niña vaya a entender ese tipo de poemas, ¿no? Pero sí, en una forma fisiológicamente hablando, expresa la madurez del cuerpo mismo para, digamos, dar a conocer otro tipo de pensamiento, ¿no? Básicamente es eso. En el proceso creativo de este poema en particular, ¿cómo te sentiste en el momento de escribirlo y cómo te sientes ahora al recitarlo? Me sentí bastante tranquila, sinceramente, porque creo que para poder enfocarte en palabras así tienes que tener una mente clara y una mente creativa. Y lo hice, si lo quieres contrarrestar entre blanco y negro, yo creo que tenía, digamos, mucha serenidad y pureza en mi corazón en ese momento, ¿no? Porque traté simplemente de ejemplificar en palabras el juego con lo bueno y lo malo, la sexualidad y lo religioso, ¿no? Que es algo que tiene, digamos, un muro en medio, ¿no? Es algo que, digamos, en otra época hubiera sido terrible de publicar o de recitar en público porque me hubieran, pues, incluso hasta asesinado, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, estamos en una época en la que existe la libre expresión, como lo mencionaste, y ahora cuando lo recito, sí lo hago con, digamos, un poco de timidez, porque es algo para mí muy nuevo, ¿no? Presentarle a personas algo que ha estado muchas veces en mis pensamientos, pero creo que me gusta también compartirlo y creo que ahí viene lo bonito, ¿no? Poder compartir lo que una persona piensa o siente, ¿no? Brenda, sí, bueno, gracias por el poema y también qué bueno que tengas el interés de querer compartirlo con todos y esperemos que muy pronto sea publicado en un poemario tuyo. Si tu vida fuese una novela, ya que estamos en libro abierto, ¿de qué género sería? Dramática. Dramática, ¿por qué? Dramática, sí, yo creo que en verdad he tenido muchos capítulos de mucha drama en mi vida, ¿no? Digamos, si pudiera escribir una novela de mi vida, yo pienso que sí sería bastante interesante. Es más, mis amigas, ¿no?, más cercanas me dicen: Brenda, tu vida parece una novela. O sea, entonces sí pienso que tiene un poco de drama. Ahora, si le quiero poner un poco de mi toque al escribirlo, yo creo que le pondría un poco más, no sé, épica, ¿no? Fácil, como la poesía, ¿no? Brenda, sí, y dices que tu vida es dramática, pero ¿eres de las personas que ve el vaso lleno o medio vacío? Yo siempre trato de verlo de la manera más positiva posible, ¿no? Si el vaso está a la mitad, pues lo que digo es: me voy a tomar el agua ahora para que me nutra y no la guardo o no la tiro o no me pongo a llorar en el vaso, ¿no? O sea, lo que trato de hacer con mis situaciones es aprovecharlas de la manera más óptima posible en todos los aspectos, ¿no? Y siempre tratando de aprender una nueva lección en la vida. Cada vez que paso por un problema, siempre trato de sentirme satisfecha cuando ese problema me enseña algo, ¿no? Digamos, ahí es cuando se me pasa muchas veces la tristeza. A veces llegan problemas que yo afronto como retos y los logro superar y me siento muy feliz. Pero a veces también hay problemas que, digamos, escapan de mis manos y cuando no los logro, digamos, resolver, busco siempre un mensaje, ¿no?
Y es muy inconsciente, no es que me ponga, digamos, a forzar esa búsqueda, ¿no? Simplemente llega de una manera, digamos, muy espiritual, ¿no? Y me permite avanzar a mí como persona y prepararme para seguir afrontando retos en el futuro. Sí, definitivamente es una persona bien optimista porque estás en varios proyectos. La primera vez que viniste a Casa Tomada fue presentando una marca de pisco, Sí. ¿no? En un recital de poesía. Balmesa de Oro. Balmesa de Oro. Esa marca es tuya. Sí, es mi marca, Balmesa de Oro, que bueno, también nace con mucho tema familiar, ¿no? Por mi abuelo materno, ¿no? Que fue, digamos, es miembro de la historia pisquera de este país. Él fue barman en el Morris, ¿no? Donde se habla que fue la creación del pisco sour. Y bueno, la mayor, digamos, representación de este suceso histórico la tiene Víctor Morris, ¿no? Pero mi abuelo también, digamos, está reflejado en muchísimos libros, ¿no? Tiene participación y también hay, bueno, quienes lo apoyan muchísimo para la creación. Pero sí, me gusta bastante el pisco también. Durante la pandemia bajó bastante, ¿no? Las ventas, dado que se cerraron pues muchísimos restaurantes locales, y me concentré más en lo que es Culturama, ¿no? Ahora en la pandemia, si bien no he podido avanzar mucho con el pisco, he avanzado con el proyecto Culturama. ¿Cuál es el nombre de tu abuelo? Mi abuelo materno es Mesarina, es Jaramillo Mesarina, ¿me entiendes? Jaramillo. Alberto Mesarina Jaramillo. Siguiendo con la analogía, con la pregunta, con la analogía de la película, ¿cuál sería si tu vida fuera una película, cuál sería el momento en que la gente en el cine haría, y cuál sería el ¿y cuál sería el momento en que la gente quizás derramaría unas lágrimas? Wow, qué buena pregunta. Es un poco hablar de cosas muy íntimas, creo. Yo creo que lágrimas muchas en varios momentos, ¿no? Pero yo creo que si vieran mi película de la vida, ¿no? Se asombrarían de las cosas que he tenido que pasar, que han sido algunas muy duras y que las he resuelto de una manera victoriosa, ¿no? Hay muchísimos capítulos en mi vida en los que han sido complicados y creo que sin tratar de ser sobrada en lo absoluto, creo que muchísimas personas no hubieran podido sobrepasar esos problemas, esos retos, ¿no? Que son como olas muy grandes que vienen y que si no sabes nadarlas o no estás preparado para nadarlas, te puedes ahogar. Yo lo digo porque he conocido muchos amigos que me han abierto las puertas de lo más íntimo de ellos y pues sufren de depresión, no tienen muchas veces carácter para afrontar problemas. Y creo que mi vida más que nada sería eso, ¿no? ¿Cómo he podido yo sobrepasar problemas muchas veces tan difíciles y también tantas alegrías, ¿no? que yo misma he podido construir en base a mi carácter, a mi personalidad, y a que nunca he, digamos, bajado la cabeza o desistido a algo que siempre he tenido presente, ¿no? Mis proyectos. Bueno, te felicito por ese coraje. Y cambiando un poco esa pregunta, ¿cuál sería el día que por hermoso tú recuerdes? Ay, lo más lindo que me ha pasado, claro que es un poco más íntimo, ¿no? Me imagino que eso le habrá pasado a muchísimas personas. He tenido muchos, en verdad, pero el primer día tan feliz de mi vida, de los primeros que recuerdo, fue cuando nació mi hermano menor. Y sentí una alegría tan grande verlo tan pequeñito, ¿no? Nos llevamos 6 años de diferencia. Y bueno, yo tenía 6 en ese momento, obvio, ¿no? Y cuando él nació sentí una alegría tan grande que no la he olvidado hasta ahora. Ha sido algo que me marcó la infancia y a él lo veo no solo como mi hermano, muchas veces también lo veo como mi hijo. ¿Y cuál creerías tú que es el reto que ahora se viene para ti en tu vida y que tienes que afrontar? Un reto en mi carrera profesional es evidentemente acabarla, ¿no? Acabar Economía y Negocios Internacionales en ESAM, ¿no? Que es algo de lo que me vengo proyectando hace muchísimos años.
Ya entré yo a ESAN en el 2017, ¿no? Y he tratado todos los años pues de dar a mi carrera lo más que pueda, ¿no? Porque he tenido muchísimas complicaciones con el tiempo, muchas veces la distancia de mi casa a la universidad, la carrera de por sí toca temas complicados y he tenido que saber dividirme, ¿no? Entonces, lo que me ha pasado en mi vida personal, mis proyectos, el trabajo, la universidad misma, entonces he tratado siempre de tener una balanza, ¿no? Y junto a todo ello, nunca he dejado de realizar las cosas que a mí me gustan, ¿no? Que es, por ejemplo, el tango, también la equitación, ¿no? El dibujo y la pintura, bueno, y muchísimas otras cosas, actividades que a mí me gustan y que no he dejado de practicarlas. ¿Cómo definirías en este momento de tu vida en un sentimiento? Y también cómo definirías tu narrativa, tu poesía en un sentimiento. Un momento un poco turbio, ¿no? Por la pandemia, sí. Para las personas que puedan comprender mis palabras, van a encontrarse un significado bastante fuerte, ¿no? Van a darse cuenta de que a veces las palabras juegan mucho con el significado y la manera en la cómo las puedes interpretar. No es como la música. Mucho de lo que escribo pienso que es como música, porque y música, digamos, clásica, ¿no? Una música instrumental en la que cada persona puede interpretarla diferente, ¿no? Tú sientes una canción y en esa canción puedes sentir que hay un conflicto o que hay amor o que hay una reconciliación. Entonces muchas veces va a depender también del ojo del lector cómo va a encontrar el significado a los poemas que escribo, ¿no? Bueno, Brenda, realmente esta pandemia ya está pasando y te felicito ese coraje, esa fuerza que has tenido. Y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en el programa, en Libro Abierto. Y espero que sigamos haciendo eventos aquí en la librería también como el que hicimos aquella vez. Muchas gracias, Roberto, por invitarme hoy al programa. Muchas gracias a ti, Guillermo, por las preguntas. Gracias a ambos. Y los invito a todos a seguir Culturama con Brenda Vallejo en Facebook para que puedan estar al pendiente de todo el contenido que sacamos semana a semana. ¿En qué horario sale Culturama? Culturama sale por Radio Tropimix de 2 a 4 de la tarde. También salimos por Viva Televisión en el horario de los domingos de la noche por una secuencia. Tenemos un programa que básicamente estaba antes los sábados de 10:30 a 11, pero ahora van a cambiar el horario, así que si quieren el horario actualizado, por favor ingresen a la página para que ahí puedan tener las actualizaciones, ¿no? Muchas gracias, fue Libro Abierto. Nos vemos el próximo programa.